Amigas, amigos, es muy relevante lo que está pasando en México. Como nunca antes hay un combate frontal a la corrupción. Esto que tanto expresidentes salidos del PRI como del PAN se protegieron unos a otros. La impunidad, la complicidad fue lo que prevaleció en toda esa red de corrupción que se tendió a lo largo del territorio mexicano y que obviamente también benefició a muchos en el extranjero. Ahora, con la cuarta transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay la gran posibilidad, esto es histórico, de que dos expresidentes de México, uno del PRI, Enrique Peña Nieto, y el otro del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, quien por cierto ya renunció a este partido político, podrían estar ante la Fiscalía General de la República declarando por actos de corrupción, sobornos y todo esto a raíz del caso Emilio Lozoya. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles, el 12 de agosto del 2020. Información relevante, importante de lo que está ocurriendo en México. Como nunca antes se había dado en la política reciente mexicana, existe un combate real a la corrupción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está decidido a que la cuarta transformación sea una realidad. La cuarta transformación es sin duda alguna el eje principal de López Obrador y que ha delineado como principal objetivo el acabar con la corrupción, el saqueo, la complicidad, la impunidad y toda esa red de amafiamiento que permitió el saqueo de recursos públicos para que unos cuantos se enriquecieran. Y resulta interesante que con la denuncia que interpuso Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, sin duda alguna tendrán que declarar tanto el expresidente Enrique Peña Nieto del PRI como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a través del PAN a la presidencia de la República. Esto es histórico, de verdad que es un paso importante en la lucha contra la corrupción en México. Y en este sentido, López Obrador pues asegura que Peña Nieto y Felipe Calderón pues deberán testificar por la denuncia de Lozoya. Afirmó que los dos expresidentes de México deben declarar ante un juez por la denuncia lanzada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre supuestos sobornos. Pero es muy interesante escuchar al propio mandatario mexicano. Esto nunca se había dado. Esto es inédito, es histórico, por eso vale la pena escuchar todo lo que expuso ahí en su conferencia de prensa matutina sobre este asunto. Bueno, por fin ya el fiscal Alejandro Gertz Manero pues informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en la que señala a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray directamente de que fueron quienes le ordenaron recibir sobornos, nada más en el caso de Odebrecht, por 100 millones de pesos para la campaña pues precisamente de Enrique Peña Nieto en 2012, en la que por cierto, bueno, pues usted también contendió bueno, pues justo preguntarle, y bueno, otros 120 millones de pesos para comprar algunas de las reformas estructurales. ¿Cómo recibió usted esta noticia ante, bueno, pues es un caso en el que, pues aunque no hay audiencias públicas, no sabemos todo lo que se dice ahí, sí podría tener México la oportunidad de ver a un expresidente citado para declarar por estar presuntamente implicado pues en actos de corrupción? Bueno, pues yo respeto la decisión de la Fiscalía. Ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes. Lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posición hablé también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos y que se tienen que tomar en cuenta cuando menos
los del periodo neoliberal. Esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Y que la gente decida, porque no fue un sexenio, nada más. Es un periodo de saqueo, de destrucción del país. Entonces, tendría que recurrirse a una consulta. Presidente, pero hay una pregunta, ¿por qué sería...? Y yo sostengo que había que pensar hacia adelante lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción, porque es el principal problema de México. Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas, que es una institución autónoma, independiente, ya no es la Procuraduría General de la República, que dependía del presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces yo respeto la decisión que tome el fiscal Alejandro Gertz Manero. Creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes. El que lleva a cabo una acusación tiene que probar. En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron no solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior. Entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a 2 expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, 5 o 6 senadores. Entonces, ¿qué sigue? Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue solo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal, y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento
tienen que haber las pruebas, tiene que haber testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí, hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda. Yo diría todo. Hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces, van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Entonces vamos a esperar el resultado y que la Fiscalía vaya informando. Así se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, esto es un paso muy relevante en México en esta feroz lucha que ha emprendido en contra de la corrupción. Y estaremos muy atentos. Muchos en México esperan que de verdad tanto Peña Nieto como Felipe Calderón puedan llegar hasta la Fiscalía General de la República y declarar sobre estos casos de corrupción, sobre estos sobornos, en los cuales Emilio Lozoya prácticamente dice tener pruebas, tener videos y tener todos los elementos para hacer una acusación en la cual muchos esperan que incluso pudieran llegar hasta pisar la cárcel. Ojalá nos des tu punto de vista, nos des tu opinión, es muy relevante. Hasta la próxima.